La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Un relato personal, efectivamente. Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo estás? Carlos. ¿Qué tal? Muy bien. Quienes hayan visto la maravillosa serie Juego de Tronos, sabrán, por si no lo sabían ya de antes, que en la Edad Media, bueno, y más adelante también, pero en la Edad Media la figura de los bastardos reales podía dar mucho juego. Hijos ilegítimos de rey los había a troche y moche. Había un montón. Algunos hicieron carrera, otros no tanto. En Juego de Tronos su protagonismo es estelar. Pero en ninguno de esos casos, ni en la ficción ni en la vida real, las mujeres, o sea, las madres de esos bastardos, pues no aparecen gran cosa, la verdad, no pintan casi nada, ¿no? Vale, pues hoy al menos contaremos la historia de una de ellas. Al Venga. menos una, sí. Hala. La batalla de los bastardos en Juego de Tronos, qué Oh, bueno. por qué bueno favor, aquello. por Sí, favor, sí. por favor. Esto iba de señores, la verdad, pero voy a empezar hablando de una señora. Sobre todo para no caer en el error de ningunear a una, no a la protagonista del todo, pero al menos que sí tuvo su cierto protagonismo. Va a ser algo parecido, salvando la distancia de 470 años, a cuando el equipo femenino del Barça ganó la Liga de Campeones. Bueno, no me hables. Bajando del avión y en el acto en el ayuntamiento, que ya sé que pidió perdón el alcalde y tal. Sí, el alcalde Pero, joder, sí. con la copa y con la camiseta, ahí chupaban cámara a la porta, el alcalde, el entrenador y la capitana un paso por detrás en la escalerilla y poniendo cara de... Mira, la Alexia decía, no tienen remedio. No, es que la cara era, de es que verdad. no tienen remedio, de verdad. Bueno, pues a eso vamos. Pocos mortales, de los comunes, no de los especialistas, claro, habrán oído hablar de Bárbara Blomberg. Era una sirvienta muy joven, muy mona, que parió un niño en Ratisbona, en Alemania, hijo del católico emperador Carlos V. Y que este hombre, Carlos V, pasó de la madre inmediatamente después de dejarla embarazada. Cuando nació el nene, Carlos V se lo arrebató a la madre porque era chico y, hombre, que estas cosas nunca se sabe. Siempre es bueno tener un stock de herederos por si acaso, aunque sea algún bastardo ahí en la recámara, siempre viene bien. Bárbara Blomberg no pudo volver a ver a su hijo en los siguientes 30 años y el resto de su vida sufrió el ninguneo y los engaños del emperador Carlos V, de su propio hijo y del hermano de su hijo, Felipe II. Vale, que era lo que tocaba en el siglo XVI. Claro, y como nos han enseñado a asumir que era lo que tocaba, ya. no se puede criticar. Claro, vale, bien, presentismo. Bárbara Blomberg, la sirvienta, no era nadie, la mujer. Su hijo, en cambio, tuvo suerte al principio. No tanto al final, ya veremos, pero al principio sí tuvo suerte. El 6 de junio de 1554, cuando el chavalín tenía 7 años, Carlos V redactó un añadido a su testamento en el que reconocía que, abro comillas, estando yo en Alemania, después que enviudé, tuve un hijo natural de una mujer soltera, el que se llama Jerónimo. Cierro comillas. Aclara que era viudo, como si eso le librara del pecado del fornicio. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos pan directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible esquivarte. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme. A ver, buena puntería. Bueno, para que nos situemos todos, Jerónimo es Juan de Austria, Sí. que posiblemente sea el bastardo más famoso de la monarquía hispánica, pero dio de la madre, vamos, no he oído ni mu. No. Nunca se oye hablar de la madre. Sí, no, apenas, nada. Por eso vamos a hacer un mix madre-hijo, aunque dado el menosprecio que le dedicaron a Bárbara Blomberg, pues no es que haya demasiado que contar de ella. Pero bueno, al menos conocerla. Está claro que Carlos V sabía que lo suyo estaba mal hecho, si no, no hubiera ocultado la existencia de ese hijo. No es el único hijo de Strangis que tuvo también otra ilegítima, Margarita de Austria, y también con una sirvienta adolescente. Le gustaban las sirvientas adolescentes. El fornicio en el servicio se le daba muy bien al emperador. Toma coplas. A esta hija, Margarita, sí la mencionaba en el testamento firmado en Bruselas en 1554, pero al nene no. El emperador, cuando firmó este testamento, hizo salir a los 7 testigos que hubo durante la firma y ya estando solo, de su puño y letra, añadió un codicilo secreto, un complemento donde se decía eso de que estando viudo tuvo un hijo de una mujer soltera al que bautizaron Jerónimo. Este añadido lo guardó Carlos V en un sobre bien cerrado y se lo entregó a su hijo Felipe II con orden de no abrirlo
hasta después de su muerte. Jeromín fue entregado al cuidado y educación de un hombre de confianza de Carlos V. Hay una pintura que hemos visto todos, un historicista muy famosa de Eduardo Rosales, de cuando estando en Yuste, muy cascado ya, el emperador pidió que le llevaran al muchacho para conocerlo, para verlo, pero no para reconocerlo, porque continuó siendo un secreto. Oye, siendo secreto, Felipe II no descubre que tenía un hermano hasta después de la muerte de Carlos V. Sí. ¿Y eso cómo le sentó, por cierto? Bueno, no lo descubrió hasta que abrió el sobre lacrado, ¿no? Y le sentó regulinchi. Nunca acabó de fiarse de él, aunque es verdad que Felipe II fue el que le dijo que dejara de llamarse Jerónimo, que parecía un indio, y le puso Don Juan. Se lo llevó a vivir a la corte y le permitió usar el apellido dinástico de Austria. O sea que ahí ya tenemos a Don Juan de Austria. Pero como digo, más bien como dice el historiador Geoffrey Parker, que es el mejor biógrafo de Felipe II, el bodrios de Felipe nunca terminó de fiarse de su hermano, aunque le encomendó empresas importantísimas. Si lo nombraba comandante en jefe para sofocar la rebelión de las Alpujarras, mandaba a otro que lo vigilara y le informara. A ver qué hace tú cuéntame. Cuando Juan de Austria se convirtió en el Taylor Swift del Mediterráneo, tras su triunfo en Lepanto, con solo 24 años además, Felipe II dijo, guay, estupendo, yo también me alegro mucho, pero mira, quédate en Nápoles celebrando lo que tampoco ha sido para tanto esto, ¿eh? No has conseguido Constantinopla y tampoco Chipre, o sea que no te vengas tan arriba. Y deja de hacerte llamar Alteza y Príncipe, que solo eres un bastardo, ¿eh? Esto lo pensó, seguro que no se lo dijo. Vete a dar la bronca por túnel, le dijo a su hermano, o te das una vuelta por Europa, pero no pises por la corte. Pero Juan de Austria quería volver a la corte en plan superestrella del rock y se presentó sin permiso saltándose las órdenes de Felipe II. Hubo ahí un mosqueo gordo del rey que le mandó de vuelta. Dijo, vete a Flandes de gobernador y te estás allí quietecito. Y además luego la otra es que en la corte don Juan de Austria era lo que era un don Juan, porque no paraba de liarla con las chicas. Este también dejó 2 hijas ilegítimas. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Oye, ¿y la madre? ¿Bárbara Blomberg? ¿Llegó a tener relación con ella, sí o no? No. Apenas, no. Una lástima, porque en esto sí estuvieron de acuerdo los dos hermanos, en que había que apartar a Bárbara Blomberg de la vida pública. Y aquí organizaron entre los dos una guarrada a esta mujer tremenda. Verás, cuando Felipe II nombró a su hermano gobernador de los Países Bajos para alejarlo de la corte, la madre, Bárbara, viajó a Luxemburgo, muy orgullosa ella, para recibir a su famoso y a su poderoso hijo, ya reconocido como hijo del emperador. Pero se la iban a jugar. Don Juan de Austria escribió a su madre y le dijo, mamá, vete al Áquila, en el centro de Italia, que allí te espera mi hermana Margarita, que era la otra bastarda. Mira, de allí te llevan a Nápoles y nos vemos antes allí. Antes de venirte a Luxemburgo nos vemos en Nápoles. Oye, y la mujer tan contenta bajó de Luxemburgo a Génova. Allí estaba esperándole una galera para la ruta que ella creía que iba a hacer. Génova, L'Áquila, Nápoles. Pero aquella galera a la que se subió la llevó a España, con orden de Felipe II de meterla en un convento dominico cerca de Valladolid. La mujer se revolvió en España todo lo que pudo, ni quería ser monja ni tener monjas al lado. De allí la llevaron a un pueblito de Cantabria, a Ambrosero, y allí murió sola, olvidada de todos, sin un duro, y enterrada en un convento cercano. O sea, muy asqueroso Juan de Austria, y Felipe II también. Ni caso hizo a su madre, ni caso hizo a sus 2 hijas. Bueno, al final a una le hizo un poco de caso, sí. Así que, ¿para qué disimular? La estrellita de don Juan de Austria tuvo un final poco épico y por eso no lo lamentamos. Sí, has comentado antes que al final de su vida no tuvo tanta suerte como al comienzo. ¿Qué pasó entonces? Almorranas. ¡Ostras! A ver, después de tanta bronca con el turco, después de salir vivo de Lepanto, de pegarse aquí y allá, lo venció una almorrana. Y en aquellos siglos no la podían sufrir en silencio porque iban a caballo. Que debe ser dolorosísimo. Joder. La historia oficial dice que murió en Flandes de tifus, que es un poquito más digno.
Él era muy joven, tenía 31 años solo. Uno de sus médicos, el doctor Daza Chacón, era partidario de curar las hemorroides sangrándolas con sanguijuelas. Que, vale, esto suena así muy asqueroso y son muy asquerosas, pero son muy limpias, porque las sanguijuelas hacen su trabajo con anestesia y son antiinflamatorias. O sea, que estaba muy bien. Pero resulta que los otros colegas médicos decidieron no usar sanguijuelas, sino abrir la almorrana con lanceta, con una especie de bisturí. No. El hombre parece que ahí agarró una infección y fue cuando empezó a caer en picado, y así lo dejó escrito su doctor Daza Chacón. Escribió: después de tantas victorias, don Juan de Austria fue a morir miserablemente a manos de médicos y cirujanos porque le dieron una lancetada en una almorrana. Y luego hubo que traerlo a España, porque sí. yo he visto su sepulcro en el Escorial. Bueno, lo hemos visto. Impresionante sepulcro, sí. Lo pidió él. Él pidió en su testamento que como hijo reconocido del emperador lo enterraran junto a su padre. Tenía que venir al monasterio del Escorial. Felipe II dijo: vale, no, bien, no tengo yo bastante problemas con los flamencos, que ahora me tengo que encima traer al niño. Pero bueno, sí, acabó ordenando el traslado. Eso sí, sin prisas. Por eso se preparó el primer entierro allí mismo, en la catedral de Namur, en Bélgica. Primero hicieron la autopsia, en donde no aparece nada de las almorranas, pero sí se dice, y así lo escribió otro de sus médicos, el doctor Ramírez: nos encontramos con el cuerpo color negro y verde, con manchas azules en pies y brazos. ¿Ya colorinchis? Sí, ¿no? Como si lo hubiera matado Gata Ruiz de la Prada. Muy policromado. Sí. El cerebro estaba seco y el corazón arrugado y marchito como un paño mojado. Eso decía el informe, como un paño mojado. Ese corazón marchito es el que aún se guarda en la catedral de Namur. Allí sigue. Don Juan de Austria quedó allí enterrado en la catedral durante un tiempo, y Felipe II tardó en autorizar el traslado porque era muy complicado andar con un muerto ilustre atravesando territorio enemigo. Claro. Así que Felipe II ordenó que, para disimular, cortaran a su hermano en tres partes, en 3 trozos. Tronco, cabeza y brazos viajaron en un saco. Las piernas hasta las rodillas viajaron en otro saco. Por favor. Y de las rodillas hasta las ingles pues viajaron en otro saco. Así lo ponían en las caballerías y esto pasaba no se notaba que era un muerto. Y cada saquito en una caja, carretera y manta. Así no parecía lo que era. Cuando el héroe de Lepanto ya llegó a España vía Santander y lo desembarcaron, y luego a patita tomaron camino del Escorial, se hizo una paradiña ahí en la abadía de Santa María de Párraces, cerca de Segovia, porque había que recomponerlo, había que recolocarlo dentro de un féretro, ¿no? Para que no entrara al Escorial y alguien dijera: ¿qué pasa, tronco? Bueno, tenía que entrar al Escorial como entran los muertos decentes, con los pies por delante. No iba a entrar el tronco 4 metros por delante de las piernas. Pero ya está, se finí, Juan de Austria. Y me duele, 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 hasta que no me duele más. Hasta que no me duele más. Hasta que no puedo llorar. Hasta que no me duele más. Yo sabía lo de trocear contratos para que no se note, pero lo de trocear cuerpos, sí, la mejor manera de viajar. Para disimular. Claro, para disimular. Dios mío. Luego lo recompones y ya está. Sí, total, favor, ya no duele nada. Bueno, Nieves, hasta el lunes. Muchas a descansar, gracias. Cuídate mucho. Gracias, Adiós. Carlos, un beso. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.